Imagínate en una tierra donde la historia está escrita en las montañas y el misticismo resuena en los valles. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Perú atrae a millones de visitantes cada año? ¿Será por la enigmática Machu Picchu, la mística montaña de 7 colores o el misterioso lago Titicaca? En este video desentrañaremos estas maravillas y exploraremos los secretos que hacen de Perú uno de los destinos más increíbles del mundo. Si te estás preguntando, ¿qué tiene de especial Perú? Prepárate, vamos a responder todas tus dudas y sumergirnos en un recorrido que explora cada rincón mágico de este país. Desde ruinas incas que narran la historia de un imperio hasta paisajes que parecen sacados de un sueño, aquí cada lugar tiene algo que revelar. Y no pienses que encontrarás estas experiencias en cualquier otro lugar. Para entender realmente lo que hace a Perú tan cautivador, es importante que te quedes hasta el final. Compartiremos detalles que no están en las guías turísticas y verás por qué este país es el destino ideal para quienes buscan un viaje inolvidable. Quédate con nosotros, porque descubrirás algo que tocará tu corazón. Perú tiene más que ofrecer que impresionantes paisajes e historia milenaria. Este es un país donde cada lugar guarda un secreto y donde las tradiciones parecen desafiantes para nuestro entendimiento. A medida que comenzamos nuestro viaje, déjame compartir algunas curiosidades fascinantes que avivarán tu imaginación y te prepararán para lo que está por venir. ¿Estás listo para descubrir un Perú que va mucho más allá de lo que se ve en las fotos? Entonces, comencemos con algunas de estas maravillas ocultas. ¿Sabías que Perú es el hogar de las líneas de Nazca? ¿Figuras gigantes en el desierto cuya creación nadie ha logrado explicar? ¿O que el país alberga el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo? Y la montaña Vinicunca, también conocida como montaña de 7 colores, es un fenómeno natural que parece pintado a mano. Y hay más. Perú tiene una de las gastronomías más diversas y auténticas del planeta, con platos que van desde las tierras altas de los Andes hasta las regiones costeras y la Amazonía. Estas curiosidades son solo el comienzo. Vamos a profundizar en todo lo que hace de Perú un lugar lleno de misterio, belleza y aventura. ¿Listo para comenzar el viaje? Comenzamos en Machu Picchu. El tesoro arqueológico más famoso de América del Sur. Imagínate subiendo por senderos envueltos en niebla hasta que finalmente te encuentras con la impresionante ciudad inca en lo alto de las montañas. Construida en el siglo XV, Machu Picchu desafía la lógica con piedras meticulosamente ensambladas sin mortero, tan precisas que resisten el paso del tiempo y los terremotos de la región. Este lugar sagrado no solo revela la ingeniosidad de los incas, sino también su profundo respeto por la naturaleza y la espiritualidad. Cada ruina y templo parece contar una historia, invitándonos a imaginar cómo era vivir allí, rodeado de montañas y envuelto en una atmósfera mágica. Al caminar por el lugar, notas que cada construcción fue posicionada estratégicamente, alineada con los movimientos del sol y las estrellas, reflejando el conocimiento avanzado de los incas sobre astronomía y el cosmos. En el Templo del Sol, durante el solsticio de invierno, los rayos solares entran precisamente por la ventana, iluminando el altar, una sincronía perfecta entre arquitectura y el universo. Y más, al subir un poco más, llegas al Intihuatana, un misterioso bloque de piedra que se cree funcionaba como un reloj solar, marcando los cambios de las estaciones y conectando a los incas con el ritmo natural de la vida. Machu Picchu es más que una antigua ciudad. Es una invitación a sentir la grandiosidad de una civilización que incluso en medio de las montañas dejó un legado duradero que resuena hasta hoy. Siguiendo nuestro camino por la majestuosa cordillera de los Andes, llegamos a la deslumbrante Laguna Humantay. Este lago, con aguas de un turquesa vibrante, es alimentado por el deshielo de las montañas a su alrededor y está ubicado a más de 4.000 metros de altitud. El paisaje es hipnotizante, y solo al ver este espejo de agua cristalina rodeado de picos nevados, ya puedes sentir la paz y la energía que emanan de este lugar sagrado.
Para llegar a la laguna, es necesario enfrentar una caminata desafiante y empinada de unas 2 horas y media, pero cada paso vale la pena. El sendero se abre entre la vegetación nativa y el terreno accidentado, brindando vistas panorámicas que quitan el aliento, literalmente, ya que la elevada altitud hace que el aire enrarecido sea parte de la aventura. La laguna Humantay es considerada sagrada por los pueblos locales, que creen que sus aguas representan la fuerza espiritual de la naturaleza. En algunos puntos del recorrido, es posible observar pequeñas ofrendas dejadas por los habitantes como forma de agradecimiento y conexión con los dioses de las montañas. Al llegar, muchos visitantes participan en rituales de agradecimiento a Pachamama, la Madre Tierra, como una forma de honrar el ambiente en que se encuentran. La temperatura del agua es helada, pero el color intenso y la tranquilidad que la rodea hacen de la experiencia algo transformador. Las sensaciones de estar en un verdadero oasis andino, donde el silencio y la grandiosidad del paisaje nos conectan con algo mayor, una sensación que solo la belleza aislada y mística de los Andes puede proporcionar. La aventura continúa en Vinicunca, la famosa montaña arcoíris, donde encontramos un espectáculo natural raro e hipnotizante. Ubicada a 5.200 metros de altitud, esta montaña es conocida por sus franjas de colores vibrantes, desde el rojo al amarillo, pasando por tonos de verde, azul y púrpura. Estos colores son el resultado de minerales en las rocas, lo que convierte al paisaje en único y surrealista. La caminata hasta la cima es desafiante, requiriendo aclimatación debido a la elevada altitud y el aire enrarecido, lo que hace que cada paso sea más lento y cauteloso. Sin embargo, el esfuerzo es recompensado con vistas que quitan el aliento. Durante el trayecto, el paisaje es rústico y fascinante. Vemos pastores y sus rebaños de alpacas y llamas caminando pacíficamente al lado de los visitantes, una escena que parece dar la bienvenida a quienes se aventuran por allí. El silencio de las montañas, roto solo por el suave sonido del viento, crea una atmósfera serena y atemporal, como si el mundo se ralentizara a nuestro alrededor. Al llegar a la cima, la vista es indescriptible. Montañas que se extienden infinitamente y el horizonte, donde los colores de Vinicunca se mezclan con el cielo. Las sensaciones de estar en otro mundo, donde cada color parece delinear el paisaje con precisión casi surrealista. La experiencia en Vinicunca es una oportunidad para conectarse con la grandiosidad de la naturaleza, para sentirse pequeño y al mismo tiempo parte de algo mucho mayor. Contemplar sus colores transmite una paz singular, como si la montaña existiera para inspirar a todos los que la alcanzan. Si te encanta descubrir nuevas culturas, descubrir curiosidades sorprendentes sobre países y ciudades de todo el mundo, y siempre estás buscando la próxima historia que te dejará boquiabierto, entonces este canal es para ti. Dale me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si conoces a alguien que también ama explorar el mundo, compártelo con ellos. Vamos juntos a convertir cada video en una nueva aventura. En el corazón de los Andes, el Valle Sagrado se extiende entre Cusco y Machu Picchu, albergando ruinas incas, pueblos históricos y campos fértiles que aún se cultivan hoy en día. Este valle fue esencial para los incas, no solo por su suelo rico, sino también por su ubicación estratégica que facilitaba el comercio y el intercambio de conocimientos. Uno de los destinos más fascinantes aquí es Pisac, conocido por sus impresionantes terrazas agrícolas que escalan las laderas de las montañas de forma armoniosa. Estas terrazas permitían a los incas cultivar una gran variedad de plantas, adaptándose al terreno escarpado y aprovechando al máximo cada trozo de tierra. En Pisac también encuentras ruinas que revelan la ingeniosidad de los incas en el manejo del agua, utilizando sistemas complejos de canales que regaban los campos, garantizando una producción agrícola abundante. Más adelante, el pueblo de Ollantaytambo es otro magnífico ejemplo de arquitectura e ingeniería inca. Aquí,
imponentes bloques de piedra fueron esculpidos y ensamblados con precisión para construir fortalezas y templos que perduran hasta hoy. Ollantaytambo es el único asentamiento inca aún habitado continuamente desde su fundación, con calles de piedra y canales de agua que cruzan el pueblo, manteniendo viva la atmósfera de los tiempos incas. Explorar el Valle Sagrado es viajar por paisajes que parecen intocados por el tiempo y descubrir las técnicas agrícolas y de irrigación avanzadas que sostuvieron a uno de los mayores imperios de la historia. Cada paso en este valle es una inmersión en las raíces de la cultura inca, donde el pasado y el presente se encuentran de forma encantadora. Considerado el lago navegable más alto del mundo, el lago Titicaca se encuentra a más de 3.800 metros de altitud, rodeado de montañas y llanuras que reflejan su importancia cultural y espiritual para varias civilizaciones. Este lago es considerado sagrado por los pueblos que viven a su alrededor, y sus aguas tranquilas parecen guardar antiguas historias y leyendas que remontan a los tiempos de los incas y de las culturas pre-incas. Uno de los aspectos más fascinantes del lago Titicaca son las islas flotantes de los uros. Estas islas están hechas de totora, una planta acuática que crece en abundancia en las orillas del lago y que los uros utilizan hábilmente para construir sus casas, botes e incluso el suelo en el que viven. Al visitar estas islas, eres recibido por familias que aún preservan tradiciones transmitidas de generación en generación. Los uros viven en armonía con el lago, utilizando la totora para casi todo y demostrando una conexión profunda con la naturaleza y con sus raíces ancestrales. Es común ver a las mujeres tejiendo coloridos tejidos mientras los hombres cuidan de los botes, que también están hechos de totora. Cada isla es una obra de arte flotante, un ejemplo impresionante de cómo es posible vivir en completa armonía con el medio ambiente. Explorar el lago Titicaca y las islas de los uros es una experiencia única que nos permite vislumbrar un estilo de vida que desafía el tiempo y que nos enseña sobre la resiliencia y la creatividad de un pueblo que construyó su hogar sobre las aguas. Arequipa, cariñosamente llamada la Ciudad Blanca, destaca por su arquitectura singular hecha de sillar, una piedra volcánica clara que confiere un brillo especial a las construcciones bajo la luz del sol. Al caminar por sus calles, es imposible no notar la elegancia de las iglesias, mansiones y edificios coloniales que evocan una época de riqueza y esplendor. Esta ciudad también es conocida por estar situada a los pies del imponente volcán Misti, que con sus más de 5.800 metros de altitud ofrece un escenario espectacular, enmarcando el paisaje de forma majestuosa y dramática. Uno de los puntos más fascinantes de Arequipa es el monasterio de Santa Catalina, un verdadero laberinto de calles coloridas, patios y jardines que forman una ciudad dentro de la ciudad. Fundado en 1579, el monasterio fue durante siglos un lugar cerrado al mundo exterior, albergando monjas de familias ricas de la época colonial. Cada calle lleva el nombre de una ciudad española, y los cuartos y comedores ofrecen una visión de cómo era la vida de las religiosas que allí residían. El monasterio está dividido en áreas que reflejan un estilo de vida austero, pero con detalles bellísimos, como fuentes de piedra, paredes pintadas de colores vibrantes y flores que parecen siempre frescas. Explorar el monasterio de Santa Catalina es como hacer un viaje al pasado. Mientras caminas por sus callejuelas y sientes el aroma de las flores que adornan los patios, el silencio refuerza la sensación de paz y de aislamiento, un contraste único con la vibrante Arequipa que la rodea. La reserva de Paracas y las Islas Ballestas son verdaderos paraísos naturales ubicados a lo largo de la costa del Pacífico peruano. Este refugio es hogar de una diversidad impresionante de vida silvestre, incluyendo colonias de pingüinos de Humboldt que se deslizan graciosamente por las aguas frías y lobos marinos que se empinan en las rocas mientras toman sol, creando un espectáculo único de ver y oír. Navegar por las Islas Ballestas es como entrar en un mundo aparte. El sonido de las olas,
mezclado con el canto de las aves marinas, forma una sinfonía natural que cautiva y sorprende a cada momento. Las islas también son hogar de miles de aves, como los pelícanos y los piqueros, que sobrevuelan el cielo en bandadas, creando un espectáculo visual de pura belleza. En ciertos periodos del año, es posible observar grandes colonias de flamencos que pintan el paisaje con su rosa vibrante. Al acercarse a las islas, es común ver el famoso candelabro de Paracas, una formación misteriosa dibujada en la ladera de una de las colinas, cuya origen sigue siendo un enigma. Este geoglifo, de aproximadamente 180 metros de altura, puede ser visto a kilómetros de distancia y a menudo se compara con las líneas de Nazca. La experiencia de explorar la reserva de Paracas y las Islas Ballestas es única. Entre los paisajes áridos del desierto y el azul intenso del océano, esta región combina elementos de aventura y contemplación, invitando a los visitantes a observar de cerca uno de los ecosistemas más ricos y vibrantes de Perú. Huacachina es un verdadero oasis en el desierto de Ica, con sus palmeras y aguas tranquilas rodeadas por imponentes dunas de arena dorada. Este pequeño pueblo parece sacado de un sueño, ofreciendo un escape del mundo moderno hacia un escenario donde la aventura y la tranquilidad se encuentran. Uno de los grandes atractivos de Huacachina es la práctica del sandboarding, un deporte emocionante que permite deslizarse por las dunas como si estuvieras en una montaña de nieve. No hay nada como sentir la adrenalina al descender por las arenas ardientes, con el viento en el rostro y el cielo vasto y abierto sobre ti. Para quienes buscan una dosis extra de aventura, los paseos en buggy por las dunas son imperdibles. Guías experimentados llevan a los visitantes en un recorrido lleno de emoción, subiendo y bajando por las colinas de arena a gran velocidad, proporcionando vistas panorámicas del desierto que parecen no tener fin. El buggy se detiene en lo alto de algunas de las dunas más altas, donde es posible tomar fotos y disfrutar del silencio casi surrealista que solo el desierto puede ofrecer. Y cuando el día comienza a despedirse, Huacachina revela uno de sus momentos más mágicos: el atardecer. A medida que el sol desciende en el horizonte, las dunas adquieren tonos de naranja, rosa y violeta, creando un paisaje inolvidable. El contraste entre el cielo colorido y las sombras de las dunas es un espectáculo natural que cautiva e invita a la contemplación, cerrando el día de una forma absolutamente única. Las misteriosas líneas de Nazca. Esparcidas por el árido desierto de Nazca, son uno de los mayores enigmas arqueológicos de la humanidad. Estas figuras gigantescas, algunas de más de 300 metros de longitud, solo pueden ser vistas en su totalidad desde el aire, revelando formas geométricas, animales y seres míticos que intrigan a estudiosos y visitantes desde hace décadas. Entre los dibujos más conocidos están el mono, con su larga cola en espiral, la araña, perfectamente delineada, y el colibrí, con sus alas extendidas. La precisión y el tamaño de estas figuras dejan claro que su creación requirió un conocimiento avanzado de geometría y una visión estratégica que impresiona hasta hoy. Los estudiosos aún debaten el propósito de estas líneas. Algunas teorías sugieren que servían como calendarios astronómicos, alineadas con los movimientos de las estrellas y constelaciones, mientras que otras creen que los dibujos eran parte de rituales religiosos, posiblemente destinados a invocar agua en una región donde el clima es extremadamente seco. La origen de las líneas permanece un misterio, y el hecho de que se hayan preservado a lo largo de los siglos, en una área vulnerable a la acción del viento y las tormentas de arena, solo aumenta el asombro sobre cómo y por qué fueron creadas. Sobrevolar las líneas de Nazca es una experiencia única y surrealista que permite vislumbrar el verdadero tamaño y complejidad de estas formas.
La vista aérea proporciona una perspectiva que conecta al observador con el pasado misterioso y deja una sensación de maravilla ante la ingeniosidad y los secretos que las civilizaciones antiguas dejaron en las arenas del desierto peruano. Cusco. La antigua capital del Imperio Inca es una ciudad donde el pasado y el presente se entrelazan de forma fascinante. Caminar por sus calles es como viajar en el tiempo, con construcciones coloniales que se erigen sobre antiguas fundaciones incas. Uno de los puntos más emblemáticos de esta mezcla cultural es el Coricancha, el Templo del Sol, que fue el centro espiritual de los incas. Originalmente cubierto de oro, sus paredes brillaban bajo el sol, reflejando la importancia del templo para el pueblo inca. Sin embargo, cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, removieron el oro y construyeron un convento sobre la estructura original, creando el convento de Santo Domingo. Al visitar el Coricancha, puedes ver cómo las paredes incas, hechas de enormes bloques de piedra perfectamente ensamblados, aún soportan el convento español. La precisión del trabajo inca impresiona. Incluso sin el uso de mortero, las piedras se mantienen unidas desde hace siglos, resistiendo terremotos que destruyeron estructuras posteriores. Dentro del convento, encuentras hermosos arcos y patios coloniales que contrastan con las robustas paredes incas, creando una yuxtaposición entre la arquitectura inca y la española que simboliza la fusión de culturas. Cusco no se limita al Coricancha. La ciudad es vibrante, con mercados coloridos como el Mercado de San Pedro, donde es posible probar platos locales y artesanías andinas. En cada esquina, hay una sensación de que el pasado sigue vivo, presente no solo en los monumentos, sino también en las tradiciones y en el espíritu acogedor de su gente. El Cañón del Colca, con más de 3.300 metros de profundidad, es una de las maravillas naturales de Perú y uno de los cañones más profundos del mundo, superando incluso al famoso Gran Cañón. Situado entre montañas imponentes y valles verdes, el Colca ofrece un escenario espectacular para los amantes de la aventura y de la naturaleza. Este lugar es conocido como el mejor punto para observar al majestuoso cóndor andino, una de las aves más grandes del mundo, que planea sobre el cañón con una envergadura de alas que puede alcanzar más de 3 metros. Ver a estas aves gigantes deslizarse por el cielo azul es una experiencia emocionante y única, especialmente al amanecer, cuando aprovechan las corrientes de aire caliente para sobrevolar el valle. Caminar por el Cañón del Colca es una jornada desafiante, pero recompensadora. A lo largo de los senderos, pasas por pequeños pueblos tradicionales, donde las comunidades locales mantienen vivas las tradiciones de los pueblos andinos, cultivando terrazas agrícolas que descienden por las laderas. Los paisajes son impresionantes, con montañas nevadas en el fondo y ríos que serpentean por el valle. El camino ofrece diversas paradas para apreciar la vista, donde el silencio solo se rompe por el sonido del viento y por el ocasional grito de un cóndor. Para quienes disfrutan de las caminatas, hay opciones de recorridos que varían desde pocas horas hasta varios días, incluyendo campamentos en las profundidades del cañón. Cada curva revela una nueva perspectiva de este impresionante escenario, haciendo de la visita al Cañón del Colca una experiencia inolvidable en medio de la grandiosidad de los Andes. Chan Chan, situada en la región de La Libertad, cerca de la moderna ciudad de Trujillo, es la ciudad de adobe más grande jamás construida en América. Este sitio arqueológico fue erigido por la cultura chimú alrededor del siglo XIII y se extiende por más de 20 kilómetros cuadrados, presentando un complejo de palacios, templos, plazas y calles que revelan el esplendor de esta civilización preincaica. Al explorar Chan Chan, se percibe la grandeza del pasado, con murallas que alcanzan los 12 metros de altura y están decoradas con intrincados relieves que representan olas, peces y otros símbolos marinos, reflejando la profunda conexión de los chimú con el océano. La ciudad fue planeada con un avanzado sistema de irrigación y reservorios, permitiendo que el pueblo chimú prosperara en un ambiente árido.
Caminando por las ruinas, es posible ver cómo los diferentes sectores de Chan Chan estaban destinados a funciones específicas. Hay áreas de almacenamiento, talleres de artesanía y residencias, así como espacios ceremoniales que sugieren la importancia de la religión en la vida cotidiana de los chimú. Las áreas residenciales presentan vestigios de habitaciones que albergaban a la nobleza y a la clase sacerdotal, mientras que las plazas abiertas indican lugares de reunión y festivales. Explorar Chan Chan es como caminar por un museo al aire libre, donde cada detalle arquitectónico cuenta una historia sobre el modo de vida de los chimú. La vastedad y la complejidad del lugar impresionan, dejando claro el nivel de organización y habilidad de este pueblo. La experiencia es una inmersión en la historia de Perú, revelando la riqueza cultural y la ingeniosidad de una civilización que floreció mucho antes de la llegada de los incas. En la región de Ancash, el Parque Nacional Huascarán alberga la impresionante Cordillera Blanca, una de las cadenas montañosas más altas y bellas de Perú. Este parque es un verdadero paraíso para los amantes del montañismo y de los paisajes nevados, con picos que superan los 6.000 metros de altitud, incluyendo el propio Huascarán, la montaña más alta de Perú. Entre senderos desafiantes y escenarios alpinos impresionantes, los visitantes encuentran vistas de glaciares y ríos de deshielo que serpentean por los valles. Uno de los destinos más icónicos dentro del parque es la famosa Laguna 69, conocida por sus aguas de un azul turquesa intenso, rodeadas de montañas cubiertas de nieve. La caminata hasta la laguna es un desafío que lleva aproximadamente 3 horas de subida, recompensando con vistas espectaculares en cada etapa. A lo largo del camino, pasas por cascadas y prados floridos, mientras el aire se vuelve cada vez más fresco y puro. La llegada a la Laguna 69 es mágica. El contraste de las aguas cristalinas con las montañas nevadas de fondo crea un paisaje que parece salido de un cuento de hadas. Además de la Laguna 69, el Parque Nacional Huascarán ofrece varias rutas de escalada y senderos, cada uno con su propio nivel de dificultad y belleza única. La biodiversidad de la región es rica, con especies de plantas y animales únicos, como la taruca, un ciervo andino y el cóndor, que ocasionalmente sobrevuela las montañas. Visitar este parque es una experiencia inmersiva en la naturaleza salvaje y una celebración de la grandiosidad de los Andes. Choquequirao, muchas veces llamada la hermana de Machu Picchu, es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes y menos visitados de Perú. Situado a más de 3.000 metros de altitud, este complejo inca se extiende por un terreno montañoso rodeado de profundos valles y densas selvas. La caminata hasta Choquequirao no es para los débiles. La ruta exige resistencia y disposición, con una caminata de 2 días por caminos empinados y desafiantes. Sin embargo, lo que aguarda al final de este sendero es una recompensa incomparable. Al llegar, eres recibido por terrazas de cultivo perfectamente alineadas, ruinas de templos y plazas ceremoniales, todas con una vista magnífica de los valles circundantes. La grandeza de Choquequirao sugiere que fue un importante centro ceremonial y político durante el apogeo del Imperio Inca. Las ruinas, muchas de las cuales aún están cubiertas por la vegetación, revelan la arquitectura clásica inca, con sus muros de piedras ensambladas con precisión. A medida que exploras el sitio, es posible vislumbrar estructuras como el sector de los andenes de cultivo y áreas ceremoniales dedicadas al culto del sol y la luna, reforzando la importancia espiritual de este lugar. El aislamiento de Choquequirao, que solo puede ser alcanzado a pie, ofrece una experiencia rara de conexión con la naturaleza y con la historia. Con muchos menos visitantes que Machu Picchu, caminar por estas ruinas evoca una sensación de descubrimiento y privacidad, como si estuvieras redescubriendo un secreto guardado por las montañas. Estos son solo algunos de los tesoros escondidos que hacen de Perú un destino irresistible.
desde las alturas místicas de Machu Picchu hasta las enigmáticas líneas de Nazca, desde el lago sagrado Titicaca hasta el imponente cañón del Colca, cada lugar revela una faceta única de este fascinante país. Perú es una tierra donde la historia, la naturaleza y la cultura se mezclan de manera mágica, ofreciendo experiencias que van más allá del turismo común. Es un lugar donde puedes caminar por ruinas que datan de 1000 años, explorar oasis en medio del desierto y presenciar paisajes que parecen sacados de un sueño. Lo que hace a Perú tan especial es la diversidad que ofrece. En un solo país encuentras montañas nevadas, selvas tropicales, ciudades históricas y culturas que mantienen vivas las tradiciones de civilizaciones antiguas. Aquí, la espiritualidad se entrelaza con la naturaleza y con la vida cotidiana, creando una atmósfera que cautiva y transforma a cada visitante. Para los amantes de la aventura, Perú es una invitación constante a explorar y desafiar los límites, mientras que aquellos que buscan una conexión cultural y espiritual encuentran una tierra que celebra sus raíces con orgullo y autenticidad. Si te has sentido inspirado por este viaje, recuerda darle me gusta y compartir para que más personas puedan descubrir la magia de Perú. Y ten en cuenta que este es solo el comienzo. Perú tiene una infinidad de lugares y experiencias esperando por ti. Desde su rica y variada gastronomía hasta la cálida hospitalidad de su gente, todo en este país es una invitación a sumergirse en una jornada inolvidable. Dale me gusta, comparte con tus amigos y cuéntanos en los comentarios qué lugar te ha sorprendido más. El mundo está lleno de destinos increíbles que esperan por ti.